Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. No cabe duda, señores, que República Dominicana, 45 días de las elecciones presidenciales y congresionales, mucha gente dirá que el enfoque de atención debiera de ser la posibilidad de que tiene cada uno de los candidatos de alcanzar la presidencia en la primera o segunda vuelta. Yo a veces me pregunto, poniéndome en el lugar de los votantes en República Dominicana, tratando de entender cuál es el comportamiento político de la clase votante, pero sobre todo, quién ellos ven como su favorito, a quién ellos le ven con posibilidades reales de ganar las elecciones. Y, ¿por qué no? Una de las grandes preguntas que muchos de ellos tienen, ¿cuál será el mejor presidente de todos los aspirantes a la presidencia de la República? No cabe duda que en República Dominicana en este momento existen 3 candidatos o aspirantes a la presidencia de la República con posibilidades reales de ganar la presidencia. Tenemos que hablar simplemente de Gonzalo Castillo, el candidato a la presidencia de la República del PLD. Tenemos que hablar también de la figura de Luis Abinader, el candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Y también tenemos que hablar, ¿por qué no?, de la figura del expresidente Leonel Fernández, quien puede sorprender. Uno nunca puede dudar realmente cuál es la preferencia electoral del pueblo dominicano hasta un día después que pasan las elecciones. Claro, para hacer este tipo de comentario yo podría utilizar los datos que ofrecen cada una de las encuestas que nosotros vemos en los periódicos digitales, pero también la que escuchamos cuando se hablan de las emisoras de radio en República Dominicana. Pero dime tú, en República Dominicana, donde cada candidato político tiene su firma encuestadora favorita. Razones por las cuales en este momento tú no sabes a cuál firma encuestadora creer. Yo siempre he creído que en última instancia el pueblo dominicano es quien realmente va a determinar a quién ellos prefieren como el próximo presidente de la República. Señora, no cabe duda que cuando se habla de la figura de Luis Abinader y Gonzalo Castillo, una de las preguntas que yo me hago, si tú eres seguidor de la figura del expresidente Leonel Fernández, y por qué no, de Cohen, del PNVC, alias Ramfi Domínguez Trujillo, en caso de que Leonel o Cohen no van en una segunda vuelta, ¿quién sería tu candidato preferido? Si tú eres simpatizante de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, si tú eres simpatizante del aspirante a la presidencia de Lanza País, Guillermo Moreno, si tú eres simpatizante de la figura del expresidente Leonel Fernández, el líder indiscutible de la fuerza del pueblo, si te dan a escoger entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo, ¿cuál tú vas a elegir? Porque vamos a tener algo claro, señores. En una primera vuelta, cualquier cosa puede pasar, pero en una segunda vuelta tú nada más tienes 2 casillas a elegir. Y entre esas 2 casillas, para este tipo de trabajo, yo elegí la figura de el Gonzalo Castillo, el penco, pero también la figura de Luis Abinader, porque si tú juntas todas las encuestas, a la mayoría de ellas te van a poner a Luis Abinader en el posicionamiento número 1, partiendo de la preferencia electoral del pueblo dominicano, seguido del candidato del PLD, Gonzalo Castillo. Esa es la realidad del panorama político en este momento, el cual puede cambiar. Pero la pregunta que yo me hago, si tú eres seguidor de la figura del expresidente Leonel Fernández, si tú eres seguidor de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, si tú eres seguidor de la figura del eterno aspirante a la presidencia de la República, Guillermo Moreno, en una segunda vuelta, ¿tú vas a votar por el cambio o tú vas a votar por lo mismo? Mucha gente dice que cuando se habla de la figura de Gonzalo Castillo, de cambio lo único que él tiene es la cara. Porque el Partido de la Liberación Dominicana es quien va a seguir gobernando, específicamente cuando hablamos de Danilo Medina. Algunos analistas consideran que Gonzalo Castillo, el penco, lo que es un títere de el actual presidente de la República, Danilo Medina. Es la percepción que muchas personas tienen. Si eso es verdad o es mentira, realmente yo no sé. Claro, no cabe duda también que tú tienes la oportunidad de votar por ese cambio real. Porque Luis Abinader simplemente es una cara nueva, pero también el Partido Revolucionario Moderno, nosotros podríamos decir
que es una organización política nueva, aunque yo tengo que admitir que casi el 90-95% de los militantes del PRM simplemente son ex-PRDistas que formaron esa organización política. Pero vamos a decir, es un partido nuevo en el gobierno, diferente al Partido de la Liberación Dominicana. Son una de las interrogantes si tú eres seguidor de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo o del expresidente Leonel Fernández. ¿Tú vas a votar por el cambio o tú vas a votar por más de lo mismo? Desde mi punto de vista, mucha gente se pregunta, cuando se habla de Gonzalo Castillo y el candidato a la presidencia del PRM, Luis Abinader, no cabe duda que su liderazgo político es diferente, su manejo de la palabra es diferente, esa capacidad de articular cualquier tipo de idea en términos político, económico, social, existe mucha diferencia. En pocas palabras, nadie puede decir que Gonzalo Castillo como líder en República Dominicana se puede comparar con el liderazgo de Luis Abinader, independientemente si yo estoy o no de acuerdo con la forma como Luis Abinader maneja su liderazgo. En pocas palabras, cuando se habla de la figura de Luis Abinader y Gonzalo Castillo, si tú eres seguidor de Leonel, si tú eres seguidor de Ramfi o Guillermo Moreno, ¿quién tú crees que será mejor presidente? Entre Gonzalo o Luis Abinader. Déjamelo saber en tu comentario, como una forma de darme cuenta cómo piensa el pueblo dominicano. No cabe duda, señores, que en este momento en República Dominicana existen grandes problemas. Problemas económicos, problemas sociales, problemas de alimentación, problemas de trabajo, un problema de un sistema educativo que no sirve, una justicia que nadie cree en ella, altos niveles de corrupción, pero sobre todo el alto costo de la vida. Y si ustedes le suman a eso, esa sensación de impunidad que existe en República Dominicana, no cabe duda que frente a esos grandes desafíos que tiene República Dominicana, tú eres seguidor de Leonel Fernández o Ramfi Domínguez Trujillo, la pregunta que yo podría hacerte de esos dos líderes que te mencioné anteriormente, ¿quién tú crees que realmente tenga la voluntad política, el conocimiento, pero sobre todo las personas que les rodean, que pueden buscarle solución a esos grandes desafíos que enfrenta República Dominicana? Desafíos que no se han podido resolver cuando se hablan de los 5 gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Por el contrario, desafíos que se agravaron cuando se habla de los gobiernos del expresidente Leonel Fernández, pero también de los gobiernos de Danilo Medina. No estoy diciendo con eso que todo es malo, porque si tú haces un análisis realmente del comportamiento social, la infraestructura, específicamente en la capital, tú tienes que aceptar que el Partido de la Liberación Dominicana ha hecho muchas cosas buenas. Claro, mucha gente considera que son inversiones en estructura que a largo plazo no le producen nada a la economía en República Dominicana. Pero cuando se habla de Gonzalo Castillo y Luis Abinader, en una segunda vuelta, ¿cuál va a ser esa segunda opción como presidente de la República? Sí, Ramfi Domínguez Trujillo, el expresidente Leonel Fernández y Guillermo Moreno no están incluidos como los candidatos en una segunda vuelta. No cabe duda también que si tú eres seguidor de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, quien por las razones que todos conocemos, él no va como candidato a la presidencia por el PNVC, que yo creo que inscribió a Cohen como su aspirante a la presidencia de la República. En una segunda vuelta, si tú eres ramfista, tú vas a tener realmente que tomar ciertas decisiones. Si tú vas a votar por el cambio, entre comillas, o tú vas a votar por más de lo mismo. Porque en última instancia, si tú eres ranfista, tú no puedes darte el lujo en una segunda vuelta de sentarte en tu casa. Porque simplemente Ramfi Domínguez Trujillo no calificó ni siquiera como candidato a la presidencia del PNVC. Si tú eres ranfista, realmente, ¿por quién tú vas a votar? ¿Tú vas a votar por Gonzalo Castillo o tú vas a votar por Luis Abinader? Claro, si tú haces un análisis del comportamiento político en cuanto a los acuerdos electorales entre el PNVC y el PLD, eso me dice a mí que hay una serie de individuos que siguen el proyecto presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo que podrían inclinarse hacia el PLD si Ramfi Domínguez Trujillo demanda
que los ranfitas voten por el candidato del PLD, Gonzalo Castillo. Por el contrario, si tú hablas de la figura del candidato a la presidencia, Luis Abinader, quien muchos ranfistas consideran que es un vende patria, que es un pro haitiano y que a él no le duele la nación dominicana, son decisiones electorales que tú vas a tener que tomar en una segunda vuelta. ¿A quién tú vas a elegir? Eso yo no lo sé, esa solamente lo sabe tuyo. Pero no cabe duda también que cuando se habla de la figura del expresidente Leonel Fernández, si tú eres leonelista, y por las razones que sea, Leonel Fernández no pasa a una segunda vuelta como candidato a la presidencia y te dan a escoger entre Gonzalo Castillo y Luis Abinader, me imagino que por amiguismo, me imagino que por cierta especie de compañerismo y también por cierta lealtad política, es posible que alguna cantidad de personas que son leonelistas van a votar por Gonzalo Castillo, porque el que es PLDista todo el tiempo. Claro, es posible también que si el expresidente Leonel Fernández de una forma u otra hace cualquier tipo de acuerdo político con el candidato a la presidencia del PRM, Luis Abinader, es posible que Leonel Fernández tenga la capacidad y el liderazgo de una forma u otra de impulsar que una gran mayoría de los PLDistas que están en este momento en el Partido La Fuerza del Pueblo se inclinen a votar por el cambio, no por más de lo mismo. Como puede ver, cuando se habla de los ranfistas, cuando se habla de los leonelistas, cuando se habla de las personas que siguen el proyecto presidencial de Guillermo Moreno, no cabe duda que en una segunda vuelta son ciertas decisiones que ellos van a tener que tomar. Lo que puede, uno quiere aceptarlo, no, decidir quién va a ser el próximo presidente de la República. Si será el candidato a la presidencia del PRM, Luis Abinader, o continuaremos dejando en el poder al Partido de la Liberación Dominicana con el penco como presidente de la República. Señora, yo espero que este tipo de comentario, de opinión, de una forma u otra le haya servido de algún tipo de interés. Si ustedes creen que fue así, en su comentario déjenme saber lo que ustedes piensan. Porque en última instancia son decisiones que ustedes van a tener que tomar, independientemente de si tu candidato va o no en una primera vuelta, va o no en una segunda vuelta. Y en 45 días las elecciones presidenciales y congresionales, llega un momento de votación que tú no puedes evitar y tú vas a tener que enfrentar simplemente esa realidad política de tu votar por un candidato diferente a lo que es tu preferencia personal. Y en los comentarios ustedes me pueden dejar saber cuál candidato ustedes creen que es su preferido en caso de que ese candidato no vaya a una segunda vuelta. Señora, yo no le quito más tiempo. Yo espero que este tipo de comentario, de opinión, de conversación le haya servido de algo. Si ustedes creen que fue así, simplemente suscríbanse a este canal, denle me gusta, pero sobre todo compartan este material y, ¿por qué no? En caso de que este tipo de video le haya resultado interesante, toquen la campana. De esa forma, cuando yo subo otro tipo de video de este tipo, a ustedes les va a llegar la notificación. Por ese lado, yo espero que ustedes pasen un grandioso día.